station with plasticine porters with looking glass time. Estimadas, estimados, señora Aurora William Bauza, ministra de Minería, señora Javiera Blanco Suárez, ministra de Trabajo, señor Marcos Barraza Gómez, subsecretario de Previsión Social, señor Daniel Sierra, vicepresidente de Recursos Humanos, don Alejandro Salinero Berardi, gerente corporativo de Relaciones Laborales. Estimados colegas, dirigentes sindicales, queridas amigas y amigos. A nombre del Consejo Directivo Nacional, saludamos muy atentamente a las autoridades de gobierno que nos honran con su presencia. Muy buenos días y bienvenida a nuestra casa. Exactamente, hace 64 años, en la comuna de Machalí, tan en la palestra por estos días, se funda la Confederación de Trabajadores del Cobre, hoy en día Federación de Trabajadores del Cobre. Han sido 64 años de historia, de conquistas sindicales y de compromiso permanente con Chile y su gente. Este compromiso constante es el reflejo del profundo deber ético y del profesionalismo de los más de 15.000 trabajadores que tenemos el honor de representar, quienes día a día contribuyen de manera sustantiva al progreso y desarrollo social de nuestra patria, en beneficio de los más desposeídos y de los trabajadores chilenos. Estimadas ministras, señor subsecretario, muchas gracias por acompañarnos en esta fecha tan simbólica para nuestra organización sindical. Quiero dejar como parte de nuestro programa a don Juan Holguín Pérez para que nos hable respecto de las reformas laborales. Muy buenas tardes. Agradecer la presencia, señoras ministras, su secretario, presidente, señores ejecutivos de Codelco, estimadas compañeras y compañeros dirigentes sindicales. Bueno, para nosotros es un gran desafío poder estar hablando, obviamente, respecto al tema de las reformas laborales. Creemos que hoy día el Estado de Chile y el gobierno han generado e impulsado una serie de reformas que dentro de las reformas que están, la importante es la reforma laboral, lo que corresponde al mundo de los trabajadores, tanto como la reforma tributaria. Y en ese contexto, para nosotros, un análisis global de lo que ha pasado con esta reforma, las expectativas que genera el mundo de los trabajadores, es importante tener la visión por parte de la Federación de Trabajadores Cobre. Y si uno hace un análisis global de lo que para la Federación corresponde y creemos y la visión que tenemos, que valoramos plenamente el proyecto de ley que ha entregado el gobierno en reformas laborales. Creemos que hace cargo de mucho sentimiento de los trabajadores, creemos que es un paso importante, creemos que hay todavía mucho más por hacer, pero creemos que es un paso importante respecto a la modernización del sistema de relaciones laborales introducido por la modificación del Código de Trabajo. Pero nos parece muy preocupante, obviamente, el nivel de injerencia que ha tenido el mundo de los empresariados en relación a los puntos planteados por el gobierno. La cantidad de lobbies que está generando, obviamente, el mundo empresarial, que nos parece que obviamente van a hacer su trabajo, pero nos preocupa enormemente los niveles de injerencia y obviamente el relacionamiento que ha tenido el mundo político con respecto al tema de los intereses empresariales. Creemos que ahí hay una dicotomía respecto a la relación del mundo de los trabajadores del mundo político, como lo está teniendo el mundo empresarial con el mundo político. Hoy día lo estamos viendo el tema, lo que está pasando, caso Penta, por ejemplo, que obviamente creemos que hay otros intereses que obviamente buscan o tienen un desequilibrio con respecto al mundo de los trabajadores. Por lo tanto, creemos que los empresarios van a buscar el bloqueo justamente de esta reforma. Y en ese contexto, la Federación de Trabajadores Cobre tiene una posición clara. Nos declaramos en el estado de alerta máxima porque creemos que hoy día las modificaciones tienen que hacerse sí o sí, pero de buena manera. Obviamente buscando el equilibrio, obviamente la representatividad del mundo de los trabajadores y la participación, obviamente, a nivel parlamentario. Finalmente, nos parece importante profundizar en el diálogo social. La participación del mundo de los trabajadores tiene que ser real, tiene que ser participativa y tiene que ser amplia. No puede estar acotada solo a un grupo de personas
que obviamente decide por el resto. Creemos que la participación de los trabajadores, la participación a nivel parlamentario, la escucha con respecto a las federaciones representativas y de todo ámbito, creemos que es relevante para poder sacar un proyecto realmente que sea justo y equilibrado, como tal lo ha dicho la presidenta, para equilibrar la cancha. Respecto a los aspectos positivos del proyecto de ley, creemos que es relevante relevar prohibir el reemplazo de trabajadores de huelga sea trabajadores propios ajenos. Creemos que es un elemento esencial para poder tener una fuerza equilibrada, para poder enfrentar una negociación colectiva. La titularidad de los sindicatos en la negociación colectiva. Hoy día no se puede seguir avalando, obviamente, que la empresa pueda hacer y deshacer, obviamente, con instrumentos colectivos. La titularidad tiene que ser de los sindicatos. Considerar el piso de la negociación colectiva constituye como un avance parcial respecto a la negociación como un tipo piso, la negociación anterior. Por lo tanto, es relevante y es un aspecto positivo respecto a la ley que se debe profundizar. Creemos que hay elementos que se deben enfrentar con una visión mucho más sindical, con representatividad de parte de los trabajadores, para poder buscar un equilibrio entre el empresario y el mundo de los trabajadores. Que el trabajador permanezca vinculado al instrumento colectivo hasta el final de su expiración de este instrumento. Muchas veces se utiliza este elemento como un elemento de desilusionizar a los sindicatos, debilitar al mundo de los trabajadores, entregar este beneficio solo a mérito de la empresa. Esa es una debilidad que tiene este instrumento, por lo tanto creemos que el trabajador se mantenga vinculado hasta el final del proceso es relevante. La extensión de los beneficios de instrumentos colectivos a trabajadores que ingresen a la empresa o que se afinen al sindicato es sumamente relevante. Hoy día tenemos en Codelco, se ha generado una política, y no solo en Codelco, en la minería privada, en la empresa privada, que el trabajador debe esperar hasta la próxima negociación colectiva y tenemos trabajadores de primera y segunda categoría. Eso no puede seguir sucediendo porque eso debilita la fuerza sindical. Los trabajadores y la negociación colectiva debe representar el sentir de los trabajadores y se debe hacer extensivo, y creemos que es un elemento positivo que debe hacerse cargo esta reforma de ley. Las partes contratantes podrán acordar la extensión parcial o total de los beneficios de las negociaciones a trabajadores sin afiliación sindical. Creemos que es relevante que en este caso los trabajadores que acepten la extensión parcial o total deberán pagar la proporcionalidad. O sea, aquí hay un trabajo realizado por el mundo sindical y que no puede estar ajeno, obviamente, a que este trabajo tiene que ser compensado y ser parte de los ingresos de la organización sindical. O sea, aquí las personas, los trabajadores que se asociaron, que tuvieron que enfrentar una negociación colectiva, tienen que ver, obviamente, que ese resultado no sea un quiebre, sino que de un fortalecimiento del mundo de los trabajadores. Pero también tenemos aspectos negativos o insuficientes que hay que reforzar respecto a esta reforma, señoras ministras. La huelga pacífica. Creemos que se ha estigmatizado el tema de la huelga. Acá no por tener una reforma de esta magnitud va a estigmatizar que aquí el país se va a revolucionar respecto al tema de la huelga. Chile tiene una cantidad importante de organizaciones sindicales, muchas organizaciones sindicales, poca sindicalización. El desequilibrio dentro de entre empresa y trabajadores pasa muchas veces porque no se tiene la herramienta necesaria para poder enfrentar unos buenos procesos de negociación colectiva. La huelga no es una estigmatización de los procesos que los trabajadores tenemos un derecho. Ya vemos en otros países que la huelga tiene plena facultad y no por eso los países han quebrado. Al contrario, se han fortalecido en relación a empresa-trabajador. Por lo tanto, la huelga pacífica creemos que es un elemento debilitador del proceso de negociación colectiva. La huelga tiene que tener la integración completa y plena respecto a de una conceptualización negativa de la actividad sindical. La tipificación de huelga como pacífica es un elemento que está se induce a una confusión respecto al realmente el derecho que tienen los trabajadores de poder activar un proceso de conflicto para poder enfrentar un acuerdo entre las partes. La excesiva reglamentación de la negociación colectiva atenta contra la autonomía sindical, dificulta el entendimiento más directo y dinámico entre las partes, y la regulación excesiva cuando se trata de entendimiento entre las contrapartes genera una debilidad con respecto al tema del diálogo.
Porque cuando hay demasiada reglamentación respecto a un proceso, genera cortapisas que generan poco entendimiento. Porque al final uno queda amarrado solo a lo que reglamenta, que se llama reglamentación para poder llevar un proceso de negociación colectiva. Y en ese contexto, creemos que la libertad de desarrollo, de diálogo, debe ser fluido y no reglamentado con una excesiva reglamentación en una negociación colectiva. Servicios mínimos durante la huelga. Respecto a los servicios mínimos se debe acotar y no darles amplio margen para que la huelga cumpla la finalidad de presión legítima en la negociación. Tal como indicábamos, los dos puntos anteriores tienen un común denominador, que la huelga la tratan de acotar en un concepto, en un cajón, donde el trabajador no puede, el mundo sindical no se pueda mover. Eso creemos que realmente es la letra chica de esta reforma. Es el alma de esta reforma. Si no le damos realmente la importancia a una huelga de una negociación colectiva, obviamente vamos a vernos involucrados nuevamente en condiciones y en desequilibrio entre los empresarios y el mundo de los trabajadores. Por lo tanto, creemos que son los aspectos negativos o insuficientes que hay que hacer una revisión y se deben ser cambiados o mejorados. Respecto al piso de negociación, la futura negociación debe considerar como piso todo el pacto instruido colectivo anterior y no solo algunos elementos básicos. Cuando estamos hablando que es todo, estamos lo que está asociado a la remuneración base, a los elementos asociados a este proceso de convenio colectivo o contrato colectivo. La igualdad de oportunidades, garantizar el cumplimiento de proporción de información completa atingente a la negociación colectiva, pero también a la no discriminación entre hombres y mujeres. Creemos que a igual trabajo, igual remuneración. Y eso tiene que estar legitimado y tiene que estar respaldado, obviamente, por un concepto legal. El artículo 161, tan ampliamente discutido, que algunos dicen hay que eliminarlo. Nosotros indicamos que más que eliminarlo, hay que buscar los equilibrios entre el 161. Y el trabajador que es despedido por el 161 tenga la capacidad o la posibilidad de decidir si acaso vuelve al empleo o realmente se le paga la indemnización por año de servicio con los recargos respectivos. Y que el trabajador no solo esté obligado a una condición, a una sola condición, sino que él tenga la posibilidad de poder ingresar, pero por voluntad propia, él puede decir no quiero volver y pueda tener el pago de su indemnización correspondiente y justa con los recargos correspondientes. La negociación por rama de actividad. Tema ampliamente discutido también, porque nosotros somos Codelco. Codelco tiene 8 divisiones, tiene centros de trabajos, y que donde también nosotros podríamos tener elementos que son básicos y la línea base de una negociación colectiva por rama. Pero los conceptos básicos, sueldos base, elementos que son transversales, y que el diferenciador de la negociación colectiva sea por concepto del porte de la actividad, del lugar de ubicación de la actividad. Esos son los marcos que marcan la diferencia entre un proceso de una negociación colectiva dentro de una empresa con múltiples centros de trabajo o de múltiples divisiones. Eso va a generar un espacio de desarrollo del mundo de los trabajadores diferente, poder enfrentar los desafíos de manera diferente, avanzar a un país que va en vía de desarrollo. Pero tenemos que llevar a una negociación por rama. Creemos que es el futuro que se ha llevado, vemos lo que ya está pasando en Uruguay, creemos que es un buen ejemplo, cómo ellos han podido avanzar, han podido resolver los problemas mucho más rápido que nosotros. Trabajo pesado. Y acá pasamos ya a la visión sobre temas de materia de interés que tiene la Federación respecto al tema. Y en trabajo pesado, creemos que es relevante lo que está pasando a nivel nacional y que está impactando y afectando a Codelco. Porque el trabajo pesado viene a poder compensar el sobredesgaste de los trabajadores que tienen faenas por condiciones de desgaste y te pueden jubilar anticipado. Es el aporte que hace el empleador y el trabajador para poder tener una pensión anticipada, obviamente por su desgaste natural. Pero ¿qué ha pasado? Que acá ha venido un cambio transversal de los cargos, no de las funciones, de los cargos, el nombre del cargo, y donde se ha suspendido el pago de las cotizaciones. Eso creemos que es hacerle un oso a la ley. Creemos que no es aceptable generar que, por ejemplo, en Chuquicamata,
donde trabajadores que haciendo la misma función hoy día no se les estén pagando las imposiciones respecto al trabajo pesado. Eso genera laguna. Eso atenta contra que el trabajador pueda pensionarse anticipadamente por obviamente su alto desgaste físico. Pero también las enfermedades profesionales. Exigir a Codelco eliminar la mala práctica de reevaluar sistemáticamente a los trabajadores que reciben la pensión. Acá tenemos los trabajadores que son silicosos, trabajadores que han sido definidos por la autoridad como enfermedad profesional. Pero la administración anterior de Codelco definió una política de poder revertir esta definición de enfermedad profesional y donde ha llevado a revertir condiciones de trabajadores que han tenido la condición de enfermedades profesionales y hoy día salen con reevaluación y también con injerencia de la autoridad, porque así lo queremos indicar, que hay injerencia también de la autoridad, presiones para que estos trabajadores no sean definidos enfermedades profesionales. Y ya tenemos los casos hoy en Salvador, División Andina, donde tenemos muchos trabajadores falsos positivos. Por lo tanto, hay un tema que el Codelco debe regular, y no solo en Codelco, porque también la empresa privada, las mutuales, no han hecho su trabajo. Por lo tanto, la enfermedad profesional debe exigir a Codelco y a las empresas privadas, obviamente, cumplir y no hacer un oso, como es, digamos, en el mundo sindical, a la ley. También establecer criterios científicos para determinar el verdadero origen de las enfermedades profesionales causadas por patologías osteomusculares. Tema ampliamente discutido a nivel nacional. Pero aquí tenemos que valorar que en el mundo de los trabajadores, la Federación de Trabajadores del Cobre con Codelco, se ha reconocido las enfermedades profesionales. Y hoy día ya tenemos cerca de 103 trabajadores definidos con enfermedades profesionales, con enfermedades osteomusculares. Pero no basta. No basta porque son 4 de las divisiones que son las que tiene la administración delegada que le hemos podido reconocer las enfermedades osteomusculares. Pero ¿qué pasa con las divisiones que tienen la administración, que tienen mutuales? ¿Cuál es la realidad con las mutuales? Porque aquí las mutuales, señora ministra, han tenido un actuar negligente con respecto al mundo de los trabajadores. Las mutuales han hecho un negocio de parte de la enfermedad de los trabajadores. De la salud de los trabajadores han hecho un negocio. Por lo tanto, creemos que es fundamental hacer un cambio estratégico respecto a cómo se está mirando el tema de las mutuales y cómo está influyendo en la definición de los trabajadores y las enfermedades, la salud. En ese contexto creemos que se deben generar criterios científicos. Nosotros ya tenemos un trabajo avanzado que puede estar a disposición del gobierno para poder ver cómo hemos avanzado en ese punto que es tan relevante para el mundo de los trabajadores. Finalmente, hay otras materias de interés que nosotros tenemos como federación y que nos interesaría conversar y hacer mesa de trabajo con ustedes. Agenda laboral y seguridad social. Creemos que es propicio instalar estas mesas de trabajo. Sabemos que ustedes tienen muchas mesas de trabajo respecto al tema, pero creemos que por estos 60 y tantos años de existencia podemos tener un aporte mucho mayor, obviamente, a estas mesas y creemos que estamos a disposición para entregar nuestro conocimiento al respecto. Está el trabajo en altura, tal como lo dijo usted, ministra, en su momento, que las leyes no pueden venir acá a atentar contra los derechos laborales y no puede pasar como lo que está sucediendo en el norte, donde por aplicar la ley de altura más de 300 o 400 trabajadores despedidos simplemente y sin ninguna explicación. Tenemos que hacernos cargo obviamente, de cómo impacta y cómo esta modificación de ley pueden, obviamente, atentar contra el empleo, pero más que ver el problema es cómo buscar una solución respecto a la situación. La administración delegada. La administración delegada, hay 2 instituciones a nivel de Chile que tienen administración delegada, Universidad Católica y Codelco. Y veamos los resultados de la administración delegada respecto a las mutuales. Mientras nosotros tenemos un 99% de los trabajadores con seguimiento y con evaluación médica laboral, las mutuales solo tienen un 40%. Y ahí tenemos la cantidad de personas que realmente encuentran enfermas y cuántas personas realmente continúan siendo enfermas, ni siquiera lo saben. Por lo que creemos que hay que potenciar la administración delegada y la modificación a la ley 16.744 respecto a la cantidad de personas que se le exige a la empresa para definir una administración delegada. Sistema de pensiones. Ya los vemos hoy día en la mañana, indicaban que por el concepto etario, hoy día las pensiones van a verse afectadas. O sea, porque hoy día vivimos más, vamos a tener menos pensión. Pero la pregunta es en el mundo de los mineros. ¿Cuál es la calidad? ¿Nosotros vamos a poder alcanzar a vivir eso? ¿O la calidad de vida es la misma? Entonces creemos que hay un tema particular y un tema general. El tema general es que hoy día las pensiones no alcanzan. La promesa que se hizo en los años 80 no está siendo cumplida. Pero adicionalmente nosotros, nuestra calidad de vida no está para llegar a esa expectativa de vida que hoy día el gobierno o las instituciones internacionales están definiendo. Salud ocupacional.
tema sumamente relevante, obviamente, por las enfermedades que hoy día están siendo asociadas respecto a los nuevos agentes, a las condiciones laborales que se están desarrollando. Sabemos que hay más tecnología, sabemos que ha mejorado las condiciones, pero también hay una carga importante que la salud ocupacional tiene que hacerse cargo. Capacitación, formación y certificación de competencias laborales. Aquí hay un elemento no menor. La presidenta en su gobierno anterior definió claramente a la Chile Valora como la institución donde va a definir las competencias laborales y certificación de competencias laborales. Lamentablemente, una vez más, los empresarios una vez más quieren hacer el quite a la ley. Y en vez de fortalecer Chile Valora, ellos generan el Consejo Minero, generan el Centro Consejo de Competencias Mineras, solo sin respetar la ley. Y obviamente sin la participación del mundo de los trabajadores. Nosotros estamos en parte de Chile Valora. La pregunta, ¿el Consejo Minero, la Federación Minera está participando? Entonces el Consejo Minero genera una instancia paralela para poder hacer un oso a la ley. Y la institucionalidad del diálogo social. Nosotros valoramos, nosotros sabemos que se está haciendo hoy día participación respecto a una política de seguridad y salud ocupacional. Hemos estado participando ahí, el subsecretario ha dado un potenciamiento al diálogo social. Creemos que no es la única materia que hay que hacer diálogo social. Hay que hacer diálogo social en el tema de la reforma laboral, hay que hacer diálogo social con el tema de reformas estructurales del país. Creemos que si queremos llevar a este país a otro estatus, pasa por el diálogo social. Y lo decían por convencimiento. Porque esta Federación de Trabajadores Cobre con Codelco no sería lo mismo si no hubiésemos hecho los pactos sociales o los pactos laborales que se hicieron la década del año 90. Codelco no sería lo mismo. No sería los mismos compromisos cuando muchos querían privatizar esta empresa y que la llevamos de un estatus A a un estatus B, donde hoy día Codelco le ha aportado mucho al Estado de Chile. Creemos y fortalecemos el diálogo social y el diálogo laboral, por lo tanto creemos que es una institucionalidad que debe ser fortalecida y en ese contexto nuestra experiencia y nuestra realidad puede ser parte de lo que pueda plantear el gobierno. Muchas gracias y espero que vaya a tener una claridad con respecto al tema. Invitamos a la señora Aurora Williams Bauzá para que nos dé un saludo. Gracias. Sí, muchas gracias. Bien. Buenos días a todos y a todas. Señora Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, al presidente de la FTC, al vicepresidente de Recursos Humanos, a todos los dirigentes que hoy día están aquí presentes. Bueno, primero quiero saludarlos por los 64 años de la Federación de Trabajadores del Cobre y señalar que la verdad que aquí hay una historia de lo que ha sido el sindicalismo en Chile, pero no solamente el sindicalismo, sino que un sindicalismo de vanguardia. Porque si pensamos que la FTC cumple 64 años es porque la dirigencia de base tiene muchos más, ¿ya? Y eso implica que efectivamente desde los albores de lo que ha sido el desarrollo laboral de nuestro país, la dirigencia de Codelco en cualquiera de sus divisiones ha estado presente. Y si uno mira la historia de la dirigencia de Codelco, y me voy a permitir hacer un pequeño resumen muy sintetizado, pero yo creo que hubo una etapa 1, por llamarla de alguna manera, que es toda la etapa de reivindicación propiamente tal, la reivindicación de los aspectos laborales más duros, pero también hubo otra etapa, y que es una etapa muy importante y que yo creo que tuvo que ver con la lucha que tuvo la dirigencia sindical de Codelco en el retorno a la democracia, en donde allí hubo una presencia importante, una manifestación activa, hay mártires relacionados con lo que ha sido, lo que fue el retorno a la democracia en nuestro país, en donde ustedes fueron actores claves. Luego, el contribuir a construir la democracia. La democracia se conquistó, pero había que construirla desde sus bases más básicas para poder tener una democracia como la que todos esperamos tener, que aún hoy día la estamos construyendo y que es parte de las reformas
que como gobierno no hemos planteado, en donde una de ellas justamente es poder profundizar en la democracia que tanto costó recuperar a nuestro país. Pero, ¿qué pasa hoy día? Yo en eso quiero destacar a la dirigencia de Codelco. Yo creo que más allá de todas las diferencias que podamos tener, hay una mirada de futuro común. Y cuando nos reunimos con los dirigentes sindicales a conversar de distintos aspectos, los aspectos que más prevalecen en la conversación es la mirada de futuro. ¿Cómo construimos un mejor Codelco? ¿Cómo hacemos que este Codelco sea más productivo? ¿Cómo hacemos que este Codelco sea más rentable? Y eso con una línea base común. Y la línea base común es el hecho de que ustedes tienen claro que trabajan para todos los chilenos. Entrar a una división de Codelco y ver los letreros en donde ustedes declaran y manifiestan que trabajan para Chile es realmente una situación importante. Y eso significa que esta dirigencia sindical de Codelco acá en Chile es una dirigencia que es mirada en el mundo. No solamente es mirada por sus pares dirigentes de otros sectores o de otra minería, sino que además hoy día es mirada por el mundo. Y yo desde ese punto de vista quiero destacar a cada uno de ustedes por todas las conversaciones que hemos sostenido desde antes de ser gobierno, en la época en que nos nombraron ministros y que todavía no asumíamos, y luego cuando asumimos. Hace poco estuvimos con algunos dirigentes y recordábamos lo que conversábamos hace un año, agarrado el moño, todos los temores habidos y por haber. Pero hoy día, un año después de aquellas conversaciones, podemos ver aspectos sumamente relevantes. Y en esto quiero repetir lo que señalé el día viernes cuando estuvimos con los dirigentes y los ejecutivos de Andina 244. Primero, para nuestro gobierno, Codelco es del Estado de Chile. Y eso va a continuar así. Nosotros no tenemos ningún afán de privatizar, encubierto o no descubierto, a Codelco. Codelco es del Estado de Chile en la minería pública. Lo segundo, no podemos dejar de hablar de la capitalización. La capitalización se realiza hasta 4.000 millones para un ranking de proyectos de 25.000 millones porque tenemos la plena confianza en la minería pública. Y eso significa comprometer 7 proyectos estructurales en distintas fases, distribuidos a lo largo de Chile, pero ahí está nuestro voto de confianza, de que con nuestros profesionales, con nuestra gente, somos capaces de sacar adelante estos 7 proyectos estructurales. En una capitalización histórica, no solo por el monto, sino que además por esta condición plurianual, que también era una gran duda cuando todavía no asumíamos y los primeros días que asumimos. Lo otro es buscar una administración eficiente para Codelco. Y yo creo que en eso hemos dado señales claras, tanto nombrando a los directores de confianza de la presidenta y luego ellos, en lo que corresponde al gobierno corporativo, evaluando a la administración y desde esa perspectiva destacar el primer resultado que tiene esto que se señalaba, el diálogo social. El día viernes la dirigencia de Chuquicamata entregó el primer resultado de la mesa de convergencia. Yo quiero decir que eso es histórico. Lamentablemente la prensa hoy día está preocupada de otras cosas como para destacar un hecho tan importante como es el primer resultado de la mesa de las mesas de convergencia. O sea, trabajadores y ejecutivos le presentaron al presidente Codelco una moción que permite que el traspaso entre Chuqui a Rajo Abierto y la operación subterránea se haga de la manera más exitosa, con el menor impacto en la continuidad laboral de los trabajadores. ¿Y eso qué lo hacen? Los dirigentes que vivieron al principio la reivindicación desde el punto de vista de los derechos laborales más básicos, los dirigentes que en algún momento estuvieron en la calle buscando el retorno a la democracia, los dirigentes que contribuyeron a construir la democracia y los dirigentes que hoy día son capaces de mirar el futuro. Así que, por lo tanto, yo los felicito por estos 64 años. No siempre fueron los mismos dirigentes, uno habla de los precursores y los actuales, pero muy contenta además de que hoy día estemos hablando de temas muy distintos a los temores que teníamos que fundamentalmente ustedes tenían hace un año atrás. Respecto de los requerimientos, bueno, son tantos, pero ahí Javiera, le vamos a hacer la palabra. Yo pensé que tú te ibas a referir. No,
Gracias, colega. No, pero yo me voy a hacer cargo en particular de los requerimientos que tienen que ver con la administración. Hoy día tenemos un gobierno corporativo y nosotros en eso somos sumamente respetuosos del gobierno corporativo, pero naturalmente también representamos a los dueños. Y desde la mirada de representar a los dueños, uno puede hacer saber las preocupaciones que están en los trabajadores y tal como lo dijimos desde que asumimos, nosotros creemos que esta administración tiene que ser con los trabajadores. Los trabajadores no pueden estar en la vereda al frente como sí lo vimos cuando asumimos y que realmente los trabajadores los teníamos bastante alejados, digamos, de lo que pudiera ser la administración. No hablamos de una cogestión, y en eso siempre lo hemos dicho, yo creo que ustedes también no están en ese tema, sino que es en la práctica poder generar una administración con diálogo en donde efectivamente la expertise y la experiencia de cada uno de ustedes apoye a la administración. Así que muchas gracias, muchas felicidades, me alegro mucho de ver dirigentes y dirigentas, esperamos también que la federación algún día también tenga dirigentes, como siempre lo hemos dicho, no es porque... No, pero ya... vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. La equidad es horizontal y vertical, no es solamente así. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, ministra. Invitamos ahora a la señora Javiera Blanco Suárez, ministra del Trabajo. Bueno, lo primero es las felicitaciones del caso por este aniversario. Se les ven jóvenes todavía para los 64 años. Y bueno, saludar a Raimundo, quien no solo se ve jovencísimo, quiero decir, sino que también... No, le estaba recordando que la última vez que le tiré algún piropo salimos todos trasquilados, porque eso fue el año pasado en La Serena, ¿se acuerdan, no? Sí, no voy a repetir lo que ocurrió allá. Averígüense los que no estuvieron, pero fue un pequeño chascarro. A la ministra también un saludo, a Marcos Barraza, nuestro subsecretario de Previsión Social. También a Julio Jalil, a Alejandro Salinero, a todos los que nos han ido acompañando no solo en lo que ha sido este último tiempo, sino en la construcción del mundo sindical de estos 64 años. Ya lo decía Aurora y no voy a repetir eso porque yo creo que ustedes mejor que nadie saben lo que ha significado el esfuerzo y el trabajo de todos estos años y de cómo ha evolucionado también el país en este tema. Pero yo me quiero hacer cargo más del presente y a propósito de la exposición que tuvimos al inicio, yo creo que hoy día son tiempos de cambio, especialmente en materia de derechos colectivos, que duda cabe. Y también en materia de lo que es el mundo sindical. Yo creo que hoy día se nos abrió una puerta de desafíos importante. Y lo quiero decir porque a pesar de que hoy día tenemos que trabajar y tenemos que conversar sobre algunos puntos que fueron expuestos también en la presentación, yo creo que se partió la presentación diciendo algo que es súper importante y que tiene que ver con una frase que no es, que no es trivial, que yo creo que es importante decirla porque la semana pasada en el Congreso pasó algo difícil de entender. Tú partiste señalando que nos parece bien avanzar en una reforma a un libro que data de 35 años. Nos parece bien que hoy día en el país se discutan estos temas. Podemos tener distintas opiniones, podemos avanzar en mejorar cosas, pero no nos perdemos en algo. Esa puerta, como yo digo, se abrió para no cerrarse, ¿verdad? O sea, hoy día se agradece que la presidenta haya puesto en la mesa un tema del que hoy día todos hablan. Fíjense, retrotraigan el tiempo hace 2 años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás. Se hablaba de la negociación colectiva, de los derechos laborales, del sindicalismo en Chile, del reemplazo. La presidenta Bachelet puso en la agenda un tema que no se hablaba y que estaba regulado por una legislación hecha en dictadura. ¿Y por qué se los digo que es importante resaltar ese punto? Porque la semana pasada, de manera quizás que no se comprende, los parlamentarios de la oposición y Gabriel Boric dijeron que no querían hablar. Y eso se traduce cuando alguien vota en contra la idea de legislar,
Porque no nos confundamos, lo que se votó la semana pasada tiene que ver con la idea de legislar, ¿verdad? Es cuando los parlamentarios se pronuncian respecto a si queremos avanzar en discutir este tema. Y fíjense que los 7 parlamentarios de la nueva mayoría dijeron que sí, pero era lógico. ¿Quién podría restarse? Eso diría uno, ¿no? Pero se cerró la puerta por parte de 6 parlamentarios. Y hoy día lo que nosotros queremos es seguir avanzando en la discusión en particular. Lo que se votó la semana pasada es la idea general de legislar. Abrámonos, hablemos, debatamos. Nosotros hicimos una propuesta. El Parlamento ahora se va a pronunciar, ha hecho audiencia. Pero no se le puede cerrar la puerta a un proceso que se inició para no volver atrás, para mejorar, para escuchar la voz de los trabajadores, por cierto. Y por eso no soy yo la que tiene que explicar esa situación, pero resulta poco comprensible que alguien vote en contra de la idea de legislar. Por eso quería tomar tus primeras palabras, porque lo que sucedió la semana pasada es importante. Hay 7 parlamentarios que nos permiten hoy día avanzar con el proyecto, pues se aprobó la idea de legislar, por los 7 votos de los parlamentarios de la nueva mayoría. Ahora, la segunda parte tiene que ver con lo que sucede en la vida de cualquier política pública y proyecto a la envergadura de la reforma laboral, que es que hecha la propuesta por parte del Ejecutivo, conscientes de que nosotros creemos que es un proyecto que aborda las temáticas que hoy día son imposibles de mantener, digamos, porque claramente el no avanzar en la titularidad, el no avanzar en poner fin al reemplazo en huelga, nos retrotrae en una situación en la que siempre van a haber incentivos perversos para fortalecer el mundo sindical. Pero también con la misma claridad dijimos, en el contexto del proyecto que hemos presentado, y que es público, y que fue público desde el primer día, pues les quiero decir que el 15 de diciembre del 2013 se votaron elecciones presidenciales en Chile, y este proyecto estaba en el programa de gobierno y era conocido y de público conocimiento. El marco, nosotros lo teníamos desde el primer día. Y dentro de ese marco, lo que nosotros hemos hecho una propuesta, pero también dijimos algo que lo dijo la presidenta en la inauguración del sindicato del Banco del Estado. Una sede chiquitita, no sé si ustedes fueron a la inauguración, un edificio corporativo impresionante. Y aprovecho también de felicitar lo que ha sido también la historia sindical de lo que es el Banco del Estado, que agrupa a todo esto al 99% de los trabajadores de esa institución. Y les quiero decir que cuando uno plantea una propuesta de esta naturaleza, y como lo dijo la presidenta en aquella oportunidad, siempre uno está abierto a las propuestas, a las mejoras. Eso es construir una política pública. Se puede avanzar incorporando mejoras, incorporando buenas ideas. Por eso, de nuevo digo, se entiende poco que alguien cierre la puerta, porque ahora empieza la discusión en particular. Entonces, por eso es tan importante. Yo escribí como loca todos los puntos y me acaba de decir Raimundo, te tengo la presentación. Y yo trataba de anotar todos los puntos. Por eso es tan importante esto, el debate, por eso es tan importante el que desde el mundo sindical nosotros tengamos gente preparada, como en el caso de ustedes, donde es posible llegar con propuestas, donde es posible hablar de estas temáticas sin ningún tipo de tapujo ni limitación, porque estamos en una democracia, en las democracias se opina y en las democracias también los proyectos legislativos se pueden enriquecer. Y por eso nosotros dijimos, y lo dijimos además en el día que se votó esto en el Parlamento, nosotros nos hicimos cargo de una primera impresión que se nos dio frente a la presentación del proyecto. Y es que lamentablemente hubo quizás una lectura que no iba en el sentido de lo que queríamos en el proyecto y que tenía que ver con el mundo de las sanciones, con el mundo de los fueros, etc. Y por eso nosotros dijimos ese día también en la votación general, estamos disponibles para mejorar, porque nada más alejado de una propuesta que quiera, como se ha dicho en el ambiente, criminalizar un mundo que más bien estamos tratando de fortalecer con el proyecto. Entonces, si hay que aclararlo, bueno, habrá que aclararlo, porque lo que no puede suceder es que se tenga esa lectura. Y como esos muchos también de los temas que salieron acá, el tema procedimental, también es uno de los temas, no solo en relación a las actuaciones de la Dirección del Trabajo, sino que también en relación a lo que ha señalado la Corte Suprema, lo dijimos, son temas que también podemos avanzar en abordar. Y es más, ustedes saben, nos reunimos con los parlamentarios de la nueva mayoría para tratar estas temáticas y vamos a seguir
abordando otras más adelante también, porque entendemos que en toda democracia los proyectos se construyen de manera dialogante y conjunta, y a eso no hay que tenerle temor. Lo que sí sabemos es que hoy día tenemos un proyecto que es algo definitivo en términos, y lo quiero señalar, no en términos de que se puedan incorporar mejoras, pero por cierto, definitivo en términos de que no podemos seguir teniendo una legislación de hace 35 años, donde si para poder negociar y para poder ir a huelga, a mí me pueden reemplazar, que si yo voy a negociar y hay un grupo negociador al lado que me desestabiliza y que lo ha dicho además los organismos internacionales, yo no puedo avanzar, que si se van a extender los beneficios a quienes no estuvieron en esa negociación, qué incentivos tengo yo para después ser parte de ese sindicato, que las materias que yo puedo tratar en el marco de una negociación no sean solo las remuneraciones. Yo creo que esos son temas que estamos todos de acuerdo, no es posible volver atrás. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo es en que las normas siempre es posible perfeccionarlas, aclararlas, y sobre todo cuando el alcance de una de aquellas ha sido interpretada muchas veces en el sentido contrario a lo que uno quisiera. Bueno, siempre es posible mejorarla. Y yo lo que les quiero decir es que no me voy a hacer cargo de cada uno de los puntos que están en la presentación, me voy así llevar la presentación, y yo creo que es bueno porque hoy día también hay un espacio que es la sede del Parlamento donde estos temas tienen que ser debatidos. Yo no les voy a decir, me voy a llevar la presentación para la casa para verlo yo en la casa, porque hoy día hay que ser súper respetuosos. La sede del Parlamento, tenemos que exponer estas ideas ahí y debatirlas con nuestros parlamentarios. Nosotros hicimos una fase de prelegislativo, pero ahora vamos a ser parte también de ese diálogo. Y les quiero decir además que aparte de esa disposición que hoy día hay de poder mejorar, avanzar en el marco de nuestro proyecto, también, lo dije yo el martes, no hay que insistir en esa majadería recurrente de que, y no lo digo por favor por la presentación de hoy día, lo digo por críticas que se han escuchado, de que este proyecto de ley no aborda todas las temáticas que uno quisiera casi en el mundo en materia laboral. Bueno, pero eso es lógico, género, especie. Esta es la parte de un todo. Nosotros nos hacemos cargo de los derechos colectivos, pero hay una agenda mucho más grande que aborda muchas otras materias. Por cierto, el tema del desafío de incorporar más mujeres al trabajo, la capacitación, por cierto, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, etcétera. Y por eso es tan importante seguir también avanzando en esas otras temáticas. Y por eso cuando me dicen es que este proyecto, bueno, que de hecho fue parte también de los argumentos que ocuparon quienes lo votaron en contra, que era que no se hacía cargo de la incorporación laboral de jóvenes y mujeres. O sea, primero, no es efectivo, porque también tenemos aquí un tema importante en relación a la incorporación de jóvenes y mujeres que tiene que ver, por ejemplo, con estas materias que se pueden tratar durante una negociación colectiva, que podría ser perfectamente lo que es compatibilización familia-trabajo, por ejemplo, los temas de seguridad y salud. Porque además les quiero decir que también esta ley trae un énfasis en la participación de la mujer en el mundo sindical. No es una ley de cuota, para las que ya me están poniendo caras de apetito, no es exactamente una ley de cuota. Pero les quiero decir que hoy día lo que sí estamos diciendo es que también queremos fomentar la participación de las mujeres en estos ámbitos. Y por eso, hoy día sí es que lo que estamos diciendo en el proyecto, si una mujer pertenece a un sindicato, pero no es parte de la dirigencia o de la comisión laboral, siempre va a tener que ser parte de la negociación colectiva. Una mujer siempre, en la medida que hay un sindicato con participación femenina, una mujer siempre va a tener que estar en esa negociación. Y eso porque, de nuevo, somos actores complementarios, y es bueno que esa complementariedad también se denote en una negociación colectiva. Y, de nuevo, yo creo que hoy día también se han puesto en la exposición temas que son importantes para nosotros. O sea, se exponía el impacto que tuvo todo el tema de sobrepeso para el trabajo en altura, que es lo que uno esperaría en una sociedad madura para enfrentar materias laboralmente. Que eso se tradujera en programas para que las personas puedan adecuar su estado de salud, su estado físico para seguir laborando. Pero ¿cuál es la reacción? Muchas veces, lamentablemente, no puedo generalizar, no puedo decir que sea una actitud generalizada de todo. Lamentablemente se nos presentan situaciones donde esas personas, en vez de avanzar en un programa que pueda adecuar eso, son desvinculadas. Entonces, ¿cuál es la lectura? Efectivamente la que se hizo al inicio. Que una normativa que busca evitar una situación de poner en riesgo la salud del trabajador termina atentando contra el trabajador. Y eso claramente no es lo que se busca con esa norma. Entonces tenemos que avanzar en entender que las sociedades se construyen, no uno sobre otro, no generando regulaciones de unos a favor de unos en contra de otros. Estas cosas son
se avanzan en la medida que entendemos que la sociedad es de todos, ¿no? Y se avanza de manera conjunta. Las empresas se construyen y se constituyen entendiendo que todos son parte de un engranaje que se llama entidad económica. Y no solo se ve al trabajo como un factor productivo o como un factor de costo, de gasto. Se ve como la parte importante del todo en el que cada uno cumple una función. Y yo creo que eso está calando cada vez más profundo en nuestra sociedad. Hay que seguir avanzando. Hay espacios que hay todavía que ganar. El hecho de que tengamos un libro cuarto que todavía data el 79 da cuenta que tenemos que seguir avanzando y por eso pusimos la reforma laboral. Pero también hay otros aspectos. Y se viene, y aprovechando que está nuestro subsecretario Marcos Barraza, de Previsión Social, que hoy día está trabajando en una política nacional de seguridad y salud que vamos a tener este primer semestre. Y efectivamente hay varias mesas. Y en esas mesas, si son necesarias esas u otras, habrá que hacerlas, porque hoy día lo que no nos puede pasar es que no tengamos el canal o el conducto para traducir estas inquietudes en una iniciativa eventualmente. Entonces, la invitación está siempre abierta ahora, estuvo en el pasado y va a estar siempre en el futuro, a que podamos debatir esta materia. Yo creo que también el tema de incorporar los conceptos de seguridad y salud en el trabajo son importantes, son importantes. Yo les quiero decir que acabo de salir del aniversario de una pyme y una señora se me acercó diciéndome que a su hija la habían despedido y finiquitado después del terremoto del 2010. Porque al día siguiente el terremoto había llegado tarde a trabajar y la habían desvinculado. Y eso todavía pasa acá, eso todavía pasa en el país. Entonces tenemos que seguir avanzando porque hay cosas que por más que avancemos a nivel de ley, hay una cosa que no podemos cambiar por leyes. Las podemos favorecer, pero la cultura se cambia no solo con leyes, sino que en la manera como aplicamos esas leyes, en cómo nos disponemos nosotros en nuestros roles. Y eso es un desafío que está todavía pendiente, en el que hemos avanzado, sin duda, pero que tenemos que seguir haciéndolo. Y para eso les quiero decir que la señal más clara de que este gobierno es un gobierno que quiere avanzar en las equidades en todos los ámbitos, educacional, política, pero también laboral. Y la mejor demostración es que lo más probable es que de aquí a un par de semanas, Dios mediante, con el tema del seguro de cesantía, que yo creo que va a salir ya, vamos a tener 16 leyes aprobadas en casi el plazo de un año, en estos temas, en todo tipo de materia, de ferroviarios, trabajadores de casa particular, manipuladoras, portuarios, también en temas de seguro de cesantía, temas varios, porque habla de la importancia que para nosotros reviste un ámbito donde sin duda hay que avanzar en todavía superar varias inequidades. Y quizás una de las más importantes es el poder entregarle a los colectivos en el mundo laboral que se llaman sindicatos los beneficios asociados a ese colectivo que corresponde. Porque hoy día el desincentivo es mayúsculo, cuando todos los incentivos perversos están plasmados en la ley, digamos, y en el libro cuarto del año 79, se plasman en lo que uno ve en el día a día. ¿Para qué estar ahí si puedo estar afuera y recibir lo mismo? Si uno pudiera resumirlo en una frase. Y hoy día lo que queremos es que los incentivos sean los adecuados, pero además un desafío mayor también es que haya un proceso para ir profesionalizando cada vez más nuestro mundo sindical. Y para eso los fondos que nosotros tenemos para la formación sindical van a ir en aumento. Ya este año son mayores a los del año pasado. Y les queremos decir que además va a haber un fondo específico para la formación sindical de mujeres, porque también queremos favorecer que hayan más mujeres en este mundo y porque este es un mundo que se va a ir profesionalizando cada vez más. Así que los desafíos están, las herramientas también están, que son los proyectos de ley que hoy día se debaten en el Congreso, y la buena noticia, porque en esto siempre hay que ver la mitad del vaso lleno, es que la gran mayoría de los chilenos no le ha cerrado la puerta a la idea de seguir trabajando por mejorarle las condiciones de vida a nuestros trabajadores. Y con eso me quedo, porque quiere decir que somos una sociedad que entiende que el trabajo y el valor del trabajo no tiene que ver con el valor del dinero, tiene que ver con una sola cosa, con la dignidad de la persona humana. Muchas gracias. Invitamos ahora a Raimundo Espinosa Concha, sus palabras.
Quisiera saludar a la ministra que lo acompaña, tanto la ministra del Trabajo como la ministra Merier y al subsecretario de Previsión Social. Un saludo muy especial a todos los trabajadores del cobre que se encuentran hoy día elaborando en las distintas divisiones, tanto hombres como mujeres, que aportan hoy día una suma importante para poder solucionar los problemas que tiene este país en el ámbito social. Así que un gran saludo para ellos en nuestro aniversario. También quisiera saludar a los dirigentes sindicales que se encuentran presentes, en particular a nuestras compañeras. Están las compañeras de la Oficina Central, los dirigentes de la Oficina Central, compañeras consejeras nacionales, y quisiera, en forma muy especial, rendirle un aplauso a los compañeros de Anglo América que se encuentran tanto los sindicatos de los Bronce como los sindicatos de Chagre, que nuevamente yo creo que en nuestro Congreso van a ser parte de nuestra organización y creo que el mundo sindical los necesita. Así que quisiera darle un aplauso que se encuentran aquí presentes. Saludar a los ejecutivos de Codelco, particularmente a nuestro vicepresidente y gerente de Relaciones Laborales, también a los señores periodistas que los acompañan, en este día que para nosotros es un día especial, o sea, celebrar 64 años de la Federación de Trabajadores del Cobre, no es trivial. Lo acompañan en esta sala todos los presidentes que han estado y han pasado por esta organización sindical. Y quisiera destacarlo en uno solo, para nosotros muy importante, el querido e importante Negro Olivares. Creo que el reflejo de lo que es un dirigente sindical del cobre y lo que es un parlamentario, que ocupó un tema muy importante en los procesos históricos de esta organización. Cuando se reunieron en Machalí no fue un tema netamente sindical para ver sus conquistas laborales, que eran legítimas en el tiempo de las empresas norteamericanas, sino se reunieron para poder decir, señores, vamos a luchar por los intereses de los trabajadores que representamos, pero también vamos a luchar por nacionalizar esta gran riqueza para todo el país. Y creo que ahí marca un hito histórico de esta federación. Y creo que se mantiene hasta hoy día. Un trabajador del cobre tiene que pelear, y es legítimo que lo haga, para eso elegido, para buscar las mejores condiciones de vida y las mejores remuneraciones para los trabajadores y su grupo familiar. Pero tiene una doble responsabilidad. O sea, ¿cómo mantiene esta empresa en manos del Estado? Y que no es fácil. No es fácil compatibilizar esas dos alternativas. Es por eso que esta organización ha marcado un hito en nuestro país. Nacionalización, recuperación de la democracia. Hay muchos trabajadores, dirigentes sindicales que han sido mártires durante toda esta lucha sindical de 64 años anteriormente. O sea, los dirigentes del teniente, particularmente en cosas positivas y en cosas negativas. O sea, tenemos la tragedia de Luma en el teniente. ¿Cuántos trabajadores murieron en el teniente que marcaron un hito con respecto al tema de la seguridad? Tenemos los trabajadores de El Salvador por estar defendiendo a los trabajadores del teniente en sus contratos colectivos y en sus aspiraciones sindicales. 12 trabajadores muertos en nuestro sindicato. ¿Para qué voy a hablar de los trabajadores desaparecidos y dirigentes sindicales desaparecidos en el tiempo de la dictadura? Pero seguimos. O sea, no nos podemos quedar solamente en ser dirigentes sindicales, y siempre lo he planteado, muy autoflagelantes, pero tampoco muy autosuficientes, en el sentido de que los tocó enfrentar el tema del Davilazo. Una empresa que todo el mundo decía hay que privatizarla. Pero muchos lo olvidamos de ese tipo de historia que hemos marcado durante estos 64 años. Y tomamos un grupo de dirigentes sindicales de esa época que les tocó la responsabilidad de cómo enfrentamos una empresa del Estado en un mundo globalizado donde todo de lo del Estado era prácticamente ineficiente. ¿Cómo lo enfrentábamos? Llevando neumáticos, saliendo a las calles. ¿Cómo lo enfrentábamos? Y creo que hubo una gran discusión en esa oportunidad. Y desde mi punto de vista, haciendo un análisis más retrospectivo, uno se da cuenta de que en ese momento se dijo, no, este no es el camino. El camino es convencer al otro
de que nosotros tenemos la razón en algunas cosas y el otro dejarse convencer también. Y ahí iniciamos un proceso de diálogo y de conversa y que hoy día es el fruto de eso. Alguien planteaba acá, éramos 4 divisiones en el 90, 4 divisiones, hoy día somos 8 divisiones. Dejamos una en el camino, que fue la división Tocopilla, pero pudimos recuperarla para hacer otra división productiva. Producíamos cerca de 800.000 toneladas de cobre fino en esa oportunidad, hoy día estamos produciendo 1.700.000 toneladas de cobre fino en mano del Estado. Pero eso no ha sido gratis. Hay más de 10.000 trabajadores que han salido de esta empresa. Se han cometido muchos errores, pero también se han cometido muchos aciertos. Y no quiero ser de pecar de arrogante en el sentido, porque normalmente los dirigentes sindicales creemos que tenemos la razón en todo, y no la tenemos muchas veces. Y a veces no somos capaces de explicarle a los trabajadores, porque tampoco los trabajadores siempre tienen la razón. Y tener la capacidad de decirle a los trabajadores, señores, este es el camino. Y quiero demostrarlo en un hecho sindical, político importante. Y siempre lo voy a destacar. Ramiro Tomic. Una decisión política, técnica, de la organización sindical de esta federación. Y que fue tan importante como el pasado. Si no hubiésemos tenido Ramiro Tomic, o no teníamos Gabriela Mistral, o no tuviéramos MH, ¿cuánto estaríamos produciendo en Codelco? Pregunta. Y eso no ha sido porque muchos ejecutivos querían esta empresa. Acordémonos que Ramiro Tomic se la iban a privatizar y tuvimos que ir a hablar con el gobierno y ceder en el tema de Tocopilla. Fue una decisión sindical en nuestros congresos. Por lo tanto, creo que tenemos nosotros como dirigentes sindicales la moral, no sé, tenemos para poder reclamar muchas cosas que efectivamente se han realizado en forma equivocada. Y aquí nuestro encargado de organización hizo una presentación sobre el tema del Código del Trabajo. No sé cuántas leyes tenemos. Hoy día, anoche escucharon, tenemos más de 25.000 leyes en este país, o no sé cuántas leyes. Hay algunas que se respetan, otras que no se respetan. Pero creo que lo importante dentro del movimiento sindical es cómo el movimiento sindical hace un análisis de qué es lo que estamos viviendo hoy día. O sea, son los mismos que vivíamos hace 5 o 10 años atrás. Desde mi punto de vista, no. Por eso están los compañeros de Anglo acá. O sea, muchos de nosotros no reconocemos lo que somos capaces de hacer como organización, pero los demás de afuera los miran como una forma de hacer un movimiento sindical mucho más poderoso, mucho más coherente. Y yo lo quiero llamar a una etapa de reflexión, y yo sé que en algunas divisiones están escuchando. Necesitamos dirigentes sindicales del cobre comprometidos con el movimiento sindical, con la empresa, para buscar la mejor alternativa de proyectar este gran compromiso que se hizo. Yo creo que no hay ninguna historia a nivel mundial de qué empresa se mantiene en manos del Estado en las condiciones de Codelco. Yo creo que es la única. Y que han tratado, hoy día nadie dice privaticemos Codelco, no lo dicen. Pero ¿por qué no dicen privatizamos Codelco? ¿Porque ellos tuvieron la razón o porque nosotros tuvimos la razón? Y es un tema que un cuento que tenemos que comprar nosotros mismos. Libertad de Desarrollo dijo hay que vender Codelco en 3.500 millones de dólares. Dijo Codelco, hay que venderlo. Y le dijimos nosotros, no estamos de acuerdo porque eso no es efectivo. ¿Quién tenía la razón? Si los empresarios y los gobiernos anteriores hubiesen vendido Codelco en 3.500 millones de dólares, ¿quién tenía razón? Hemos entregado $120.000 millones al Estado de Chile desde cuando se nacionalizó el cobre. 20.000, o sea, 120.000 millones de dólares. Y en los últimos 10 años cerca de 50.000. O sea, compañero, creámoslo del cuento. Somos capaces de hacer esto y mucho más. De hacer esto y mucho más. Cuando hablan algunos actores, dicen coadministración de la empresa. ¿Y los alemanes se coadministran o no? ¿Tienen coadministración de la empresa alemana? Y queremos ser un país de la orden desarrollado. ¿Por qué los alemanes pueden? Culturas distintas, claro.
¿Y nosotros qué es lo que hemos hecho? Coadministración, pues. Tenemos un director dentro de la empresa que no es coadministrar. Estamos metidos en los incentivos de producción y tenemos la capacidad de decir, señores, este plan minero está en forma equivocada, o lo que están haciendo los trabajadores de Chuquicamata con respecto a poder discutir el traspaso de minas subterráneas a minas rajo abierto, ¿qué es lo que es? El tema es qué responsabilidades nosotros tenemos frente a eso. Si vamos en la parada, en las cosas buenas y en las cosas malas, porque tenemos un tema que es complejo, y yo creo que hay que tocarlo, y ya que está la ministra del Trabajo y hay muchos dirigentes sindicales, tenemos un tema complejo entre los trabajadores nuevos y los trabajadores antiguos, y que tenemos que enfrentarlo como movimiento sindical. No tenemos la misma forma de ver el futuro de nuestra empresa. Entonces es un tema que el movimiento sindical tiene que enfrentarlo, y por eso la Federación del Trabajador del Cobre hace 15 años atrás discutimos el tema de la jornada de trabajo. ¿Qué lo decían? En Arica, acordémoslo. Treguistas, van a entregar las jornadas de 12 horas, la lucha de los trabajadores de Chicago, todo. ¿Y? Preguntémosle a un viejo de 12 horas que se vuelve a 8. O sea, no vamos atrasados en los temas que tenemos que plantear. Porque normalmente tenemos complejos como dirigentes sindicales. El tema de la reforma laboral no es la panacea, si, ¿para qué estamos con cosas? Pero es un gran avance, de espacio, discutir, de poder presionar, no solamente en el Parlamento, sino al sector empresarial en este país. Entonces, yo creo, y cuando se habla del tema de la huelga no violenta, ¿se habla ahí? Pacífica. Específica. No, si no es temelaría. Es que yo creo que el movimiento sindical tiene que ser maduro. Porque yo no voy a permitir que independientemente de estar en una huelga, lo hagan efectivamente, destrocen nuestra empresa. Y lo he asumido como dirigente sindical del cobre y he pagado costos con respecto a eso. Pero no tengo miedo de seguirlos pagando. Porque tiene que haber un movimiento sindical responsable. En el sentido de poder plantear los temas y usar el tema de la huelga como una herramienta legal, si nadie lo dice que no lo podamos hacer, pero también dentro de los cánones de ciertas normas que tienen que haber. O sea, no podemos permitir a un grupo destruir nuestra empresa, no lo podemos hacer, ni nosotros mismos, ni cualquier otro grupo. Y mientras yo esté como dirigente sindical, la posición que esté, voy a tener esa postura. Entonces, compañero, yo en estos 65 años quisiera llamarlo porque enfrentamos un congreso que para nosotros es súper importante. Todos los congresos son importantes, pero ahora tenemos un compromiso no con los ejecutivos de la empresa, tenemos un compromiso no con el gobierno solamente, tenemos un compromiso con el país. Así, aquí nadie se viene a pasar de listo. Aquí hay que darle cuenta a los 17 millones de habitantes de este país. Y de una u otra razón van a pasarlo la cuenta. O sea que hay muchos recursos que se le entregan a esta empresa para que haga las cosas bien. La primera responsabilidad la tienen los ejecutivos. Pero nosotros no podemos eludir nuestra responsabilidad. Si no hacemos las cosas bien, si no entregamos los recursos necesarios al país, y si no somos capaces de poder demostrar que una empresa del Estado se puede manejar eficientemente, con sensibilidad social, con diálogo con los trabajadores y buscando las mejores alternativas, tanto para los trabajadores como también para esta empresa, si fracasamos en eso, tengo la plena seguridad, compañeros, que no van a pasar con respecto al tema de privatizar esta empresa. Y quiero decir públicamente, no tengo ningún temor en decirlo. ¿Por qué? Porque aceptamos ese desafío. Hemos demostrado que somos capaces. Chuquicamata no es por tirarle flores a los compañeros Chuqui. Siempre, muchas veces se han creído el ombligo de esta empresa. Pero creo que Chuquicamata ha entregado a este país una cantidad de recursos importantes. Y Chuquicamata se merece un lugar importante en la historia de nuestra organización sindical. Así como están haciendo historia Gabriela Mistral, Raúl Tomic, teniente hoy día como la primera división a nivel productivo y con sus costos, pero también Andina, Salvador,
Salvador pasa por una etapa compleja, pero los trabajadores de Salvador también han marcado un hito, no solamente en responsabilidad, sino en cómo asumir un tema de cierre firmado por los dirigentes sindicales. O sea, ¿qué dirigente sindical firma el cierre de su empresa? Producto de las condiciones cambiaron y hoy día tenemos una división que puede competir a lo mejor en igualdad de condiciones con los grandes proyectos que tiene Codelco, como proyecto estructural. Entonces el movimiento sindical tiene desafío. Antes no teníamos el tema del medio ambiente. No teníamos el problema del agua. No teníamos el problema energético. Y muchos dirigentes dicen, ¿para qué te preocupas de esos problemas si son problemas tuyos? ¿Y de quién son? Si no tenemos agua, como está pasando con Anglo, ¿cuántas toneladas de cobre nos están pasando en Anglo? 60.000 toneladas que tienen parados por producto del agua. Entonces, hoy día, compañeros, el desafío nuestro es inmenso. Hoy día demostrémosle al país que somos lo que decimos, que hacemos carne, que nosotros creemos en una empresa del Estado. Hoy día el país nos puso un desafío como dirigentes sindicales y como trabajadores del cobre. Y si recordamos nuestro pasado en la historia nuestra, creo, compañeros, que hoy día nosotros podemos demostrarle al país en los próximos 5 o 10 años, esta es la empresa del Estado que nosotros hoy día hemos construido. Acordémonos cuando estaba en Negro Olivares teníamos baños comunes en las divisiones. Hoy día tenemos, por eso los trabajadores nuevos muchas veces se encontraron con la mesa servida. Pero tenemos que hacer conciencia, nosotros somos responsables de nuestro propio destino. Aquí no son los responsables, nosotros como dirigentes sindicales somos responsables de nuestro propio destino y de poder construir una empresa del Estado que sirva para poder ir en la mejoría de los sectores más postergados de este país. Y ese es el orgullo que a nosotros lo lleva. No nos importa muchas veces lo que dicen con respecto a los trabajadores del cobre, pero hemos demostrado dentro de la historia de estos 64 años de la Federación de Trabajadores del Cobre que hemos sido trabajadores solidarios, que hemos luchado por la democracia y que hemos mantenido esta empresa en manos del Estado para todos los chilenos. Muchas gracias. Está cambiando nuestro presidente. No, compañero, estaba tan emocionado con las palabras que... ¿Lo agarró a beso? Le di un beso al secretario general. Bueno, le agradecemos por vuestra presencia. Ahora lo invitamos a un cóctel por nuestra celebración. Muchas gracias. You got me the way you want, and you know that, yeah. Oh, my old friend, he told me that I should never love someone like you. And now I know that he was right. You broke my heart and left me way behind. I've tried to make a scene, I'm a misery. And I've tried to make it change, but you never do it for me. I'll always do what you want me to. I should never love someone like you. Oh, darling, please. Oh, please don't go. Don't leave me here, sitting on my own. Oh, tell me now, who's to blame for this pain that I've
still flowing in my dreams, yeah. Till I know you won't